Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, más que todo esperando que se encuentren bien y que estén en casa, ¿no? Cuide con sus familiares, precautelando su salud y su vida, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestra materia. Recordemos que ustedes son de tercero de bachillerato y tienen que avanzar más sobre la materia porque están a punto de salir del colegio, pero en buena hora se les va a dar las facilidades para que de alguna manera salgan pronto, ¿no? Como ustedes saben, el término de clases va a ser mediante vía online, así que yo les solicito de favor a sus compañeros que no se han conectado, que no han estado pendientes, que por favor traten de alguna manera conectarse, porque ahorita vamos a empezar con la quinta unidad, es decir, el cuarto parcial ya lo terminamos con los que pudieron participar. Muy por el contrario, que en su gran mayoría no ha participado, pues tendrá notas vacías. Entonces sí preocupa eso. Bueno, vamos a continuar con el tema ingresando a la quinta unidad, pero antes de nada no vamos a dejar incompleto la cuarta. Vamos a hablar sobre el periodo colonial, unas características básicas que corresponde a este periodo. Muy bien, entonces durante el periodo colonial, es más, vamos a centrarnos en la sociedad ecuatoriana, ¿ok? Entonces, en el periodo colonial ecuatoriano durante 1534 a 1809, sucedió ciertas cosas que marcaron, ¿no? Vamos a hablar sobre la conquista y colonización española de América, hacer una breve introducción para recordar, ¿no? A partir del siglo XV, los territorios y naciones indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través de la conquista de América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo. Sí, ¿qué era el mercantilismo? Eso ya lo explicamos antes de salir a la emergencia sanitaria, en la cual el mercantilismo es un modelo económico entre mientras más acumules metales preciosos, oro o plata, más fuerte, más consolidado y más fuerte económicamente es el imperio. Eso es mercantilismo, la acumulación de metales preciosos, el cual te enriquece, dando lugar al imperio español en América. Gracias a la célebre bula del Papa III Submis Deus en 1537, que declara a los indígenas hombres con todos los efectos y capacidad de cristianos, hubo un gran contraste entre la colonización española, la anglosajona, que vive en Estados Unidos, y la francesa en América, Canadá. En el Imperio español, la unidad social se concebía a través de la unidad de la fe de la Iglesia Católica. Con la llegada de los colonos castellanos, surgieron en América enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo, como la viruela, esto ya lo explicamos, ¿no? La gripe, el sarampión, el tifus, contra las poblaciones nativas que no tenían resistencia y más que todo no tenían memoria inmunológica. Como nosotros en el COVID actual, nosotros no tenemos memoria inmunológica, más las personas que ya se han enfermado y se han recuperado en buena hora, estas personas han adquirido resistencia y memoria inmunológica, es decir, si ellos están con el virus, va a ser muy complicado que se vuelvan a reinfectar del coronavirus. Van a resistir, ese es el lado positivo cuando sobrevives a un virus tan fuerte, la resistencia. Esa circunstancia causó una gran mortandad entre los indígenas. Se dice que entre el 90% de los indígenas que existían cuando llegaron los españoles fallecieron. Solo quedó el 10% y fueron los que trabajaron en mitas y en obrajes o se dedicaron en la escuela quiteña a trabajar creando pintura, escultura de tono sacro. Continuando, vamos a hablar sobre la Real Audiencia de Quito en 1563 y 1822. La Audiencia y Cancillería Real de Quito fue el máximo tribunal de justicia de la corona española con jurisdicción sobre los territorios de la provincia o presidencia de Quito, dentro del Virreinato de Perú, que después formaron parte del Virreinato de Nueva Granada. Tras los primeros años en que se suceden tenientes y gobernadores de Quito,
Quito, desde la fundación de la ciudad por Sebastián de Benalcázar en 1534, el rey Felipe II dictó una real cédula en 1563 por la cual la antigua gobernación de Gonzalo Pizarro es elevada a la audiencia real y se le señalan límites. En el antiguo mapa se dice que en la Real Audiencia de Quito tenía desembocadura hasta el Atlántico. Era interesante, era un mapa enorme, lo pueden buscar en internet. Posterior a esto se fue cortando, se fue dando parte del territorio para los demás virreinatos y también para la colonia portuguesa, hasta que quedó de una forma mucho más pequeña. Entonces, el rey Felipe II dictó la Real Cédula en 1563, por la cual la antigua gobernación de Gonzalo Pizarro es elevada a la audiencia real y se señalan límites. Esta disposición real convertía a Quito en una unidad administrativa de América Hispana, con autoridad política, militar, religiosa. Sí, aquí en estos periodos estaban los jesuitas, mandaban en nuestro territorio, grandes dueños de tierras en todo el territorio del virreinato ecuatoriano, sobre las gobernaciones de Esmeraldas, Quijos, Jaén, Maynas, Popayán, Pasto, Cuenca y Guayaquil. Comprendía territorios del actual Ecuador, sur de Colombia y el norte peruano brasileño. Ok, aquí está el mapa, ¿lo ven? Esta es la Real Audiencia de Quito en 1563 a 1822, miren, son casi 300 años, ¿no? Entonces, estas eran las ciudades más importantes, pero Quito se estableció como igual de capital, como ciudad influyente, y Guayaquil. Las otras eran pequeñas ciudades que iban desarrollándose de a poco. Vemos que nuestro territorio abarcaba gran parte de Colombia, de la parte sur de Colombia y la parte norte de Perú, y desembocaba, como ustedes se dan cuenta, como de aquí, como de nuestros ríos, son parte del nacimiento del río Amazonas, correspondía a todo el Amazonas hasta salir a la parte del Atlántico. Esta es la Real Audiencia de 1563. ¿Se imaginan el territorio tan amplio que nos correspondía a nosotros? Pues de a poco se fue segmentando nuestro territorio hasta quedar en el actual, muchas veces por el mal manejo político de nuestros gobernantes. Ok, continuamos. En la Real Audiencia de Quito en 1563 a 1822, las ciudades más importantes, primero era la Real Audiencia de Quito, al igual que la de América Hispana, se articularon a la manera de las castellanas peninsulares, esto es, en torno a una gran plaza central donde se ubica el poder político, o cabildo municipal y religioso, catedral o iglesia mayor. La ciudad poseía trama ortogonal y se dividía en cuadras que habían sido delimitadas con estacas y cordeles. Esta disposición hipodámica era heredera de las ciudades de Grecia y Roma en la antigüedad. Contaban con iglesias y lotes de terreno en las afueras. Alrededor de la plaza central se ubicaban las casonas de las familias nobles. En el periodo colonial, esta era la ciudad de Quito. Entonces, relatos nos cuentan que cuando llegaron los españoles, el Valle de Quito era un lugar en la cual estaba relleno de lagos. Se podría decir que en la parte del antiguo aeropuerto era un gran lago, igual la parte el Parque Ejido era un gran lago inmenso. Se dice porque por las quebradas de de la cordillera que rodea Quito, de los altiplanos del Ruco Pichincha, del Guagua Pichincha, por las quebradas bajaban un caudal de ríos que se cuenta que desde la parte del Panecillo se veían grandes lagunas inmensas. Entonces era un lugar magnífico, es por eso que se asentaron los incas en esta zona. Entonces vemos cómo correspondían. Sí, era el territorio, esta era la parte de Quito. Podemos ver que era de estilo colonial y muy pequeño. Aquí estaba la Plaza Grande. Entonces vemos que solo esto era Quito. La parte norte y parte sur no existían, ni la parte de los valles.
La gente se asentó solo en estos lugares porque este era el centro colonial. Sí, es por eso que se lo conoce como centro histórico colonial. Muy bien. Ahora hemos visto cómo se ha expandido Quito por varios kilómetros. Vamos a hablar un poco de la economía. Dentro de la economía, toda actividad económica estaba destinada a surtir de materias primas a la metrópoli. Las colonias no eran libres de comerciar con quien quisieran. Esto era un monopolio comercial, es decir, eran muy celosos al momento de hacer negocios y comerciar, no dejaban que ingrese la competencia. La corona controlaba el comercio y se procuraba obtener la mayor cantidad posible de metales preciosos. Lo que les explicaba, el mercantilismo. Muy bien, entonces la colonia española controlaba que no hagamos comercio con otras colonias. Es decir, toda la economía tenía que ser para España. La economía con respecto a la minería, como nosotros sabemos, al estar dentro de la cordillera de los Andes, tenemos grandes recursos, tanto hidrológicos como metalúrgicos. Entonces, fue la actividad económica que más impuso y tuvo en la colonia. Toda la riqueza minera le pertenecía absolutamente al rey, quien concedía la explotación a particulares mediante requisitos de denuncia y cambio del pago del quinto real. Las denuncias de las minas comenzaron en 1541, explotándose los yacimientos de Tungurahua, Patate, Nambija, que hasta ahora se sigue explotando acá, y los lavaderos del oriente. La dureza del trabajo en la mina, unida a las epidemias del siglo XVI, provocó una gran mortandad entre los indígenas, por lo cual se importaron esclavos negros del África. Se decía que eran mucho más resistentes. Se decía entre comillas porque ellos, se podría decir, coloquialmente hablando, que funcionaban mejor en el calor, en un clima templado, pero en el frío muchos de ellos fallecían porque no estaban acostumbrados a un frío como lo establece la cordillera de los Andes. Los efectos producidos en las economías europeas y asiáticas por la puesta en circulación por parte de los españoles del oro y la plata que extrajeron de América supuso la globalización de la economía mundial, lo que a su vez sentó las bases del capitalismo. ¿Okay? Entonces, de mercantilismo de a poco empezó el capitalismo como tal. Posterior capitalismo cuando ya se implantó muy bien lo que era la burguesía. Economía de las textiles. Como ustedes saben, aquí se presentaron las mitas y los obrajes. Vamos a ver, aquí se incrementaron las fábricas de tejido, de lana y algodón de Quito. También se producían alpargatas y sombreros. Los textiles quiteños se exportaban a todas las regiones del Virreinato de Perú y eran apreciados por su calidad. Otavalo, Riobamba, Quito, Latacunga fueron los centros productores. Estos trabajos los realizaban las mujeres en unas condiciones muy duras. Las fábricas textiles se complementaban con los batanes situados a las orillas de los ríos, encargados de curtir cueros y lavar tejidos. Entonces, nosotros aquí en Quito, cuando escuchamos el batán, se refiere a esto. En el sector del batán, de aquí de Quito, en un lugar grande, se podría decir fábricas de textiles, en donde se curtían los cueros y se lavaban y se tejían todos los tejidos de lana y algodón. Es por eso que recibe el nombre del barrio grande del Batán de aquí de Quito. Es por eso. Economía y agricultura. Vamos a ver que se desarrolló cuando declinó la minería. Sí, pasaron varios años hasta que empiecen a ponerle énfasis en la agricultura aquí en el Ecuador. La agricultura mejoró notablemente al traerse de España mejores útiles de labranza y bueyes. El reparto de la tierra entre los colonos se realizó por medio de la encomienda. Poco a poco se consolidó el latifundio al despojarse de la tierra y de las comunidades indígenas y recibir estos un pobre salario y conservar un pedazo de tierra. Empiezan los guasipungos, ¿sí? Y también los encomenderos que eran encargados de los indígenas. La Sierra Sur experimentó un gran crecimiento gracias a la recolección de la quina. Guayaquil y su zona crecieron mucho gracias al primer boom cacautero. Aquí existen pequeñas y medianas propiedades. Vemos acá también que las formas de explotación de la fuerza de trabajo, vemos acá la encomienda, consistía en entregar a los colonos
una porción de tierra junto a los indios que la habitaban. El rey cedía al encomendero los tributos producidos por los encomendados, en especie o metálico. A cambio, el encomendero debía cuidar al indígena, enseñarle a leer, escribir y más que todo la doctrina cristiana, que era muy importante porque esto doblegaba al indígena. A pesar de la legislación española, en la práctica la encomienda produjo una situación cuasi esclavitud. Para los indios provocó no pocos abusos por parte del encomendero. La mita era una institución prehispánica existente en el Tahuantinsuyo. Consistía en la obligación de los indígenas a trabajar en las minas para el Estado. Los caciques organizaban los mitallos, excluyéndose ellos mismos y a las mujeres. Los obrajes, que eran pequeñas industrias donde los indígenas fabricaban textiles a pesar de los dictados de las autoridades. Los obrajeros explotaban al indígena, quien percibía un mínimo salario por su trabajo. Las reducciones, que eran agrupaciones de familias indígenas para ser adoctrinadas en la fe cristiana. Vemos acá formas de explotación de la fuerza de trabajo. Aquí estaba el encomendero con los indígenas, ¿no? Eran los encargados de cuidar, en una especie de capataz. Vemos cómo la religión cristiana adoctrinaba a los indígenas y los hacía mucho más sumisos y laboriosos. Vemos acá los obrajes, cómo tejían, ¿sí? Uno de los ejemplos aquí en Quito es lo que explicamos, el barrio de... Se me fue. Listo. Entonces vemos que después cuando el barrio El Batán, mil disculpas. Vemos aquí cómo de cierta manera era una cuasi esclavitud. ¿Por qué? Porque de cierta manera a los indígenas no se le daba los derechos humanos, era prácticamente un esclavo que podía ser asesinado y reemplazado por otro. Le pertenecía al encomendero. Posteriormente traen esclavos, ¿para qué? Para que ocupen ciertas labores que los indígenas no alcanzaban a hacer por desnutrición muchas veces. Continuamos con la sociedad colonial en la República de Españoles y República de los Indios. La sociedad colonial es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español, más los aportes de los esclavos africanos. En el siglo XVI, el sistema se estructuró sobre la base de que las dos poblaciones de América, la española, ya sea peninsular o criolla, y la indígena, eran consideradas diferentes en sus características, pero estaban sometidas igualmente a la autoridad espiritual de la Iglesia Católica, bajo esta dependencia política de la corona. De este modo, el monarca gobernaba por un lado sobre la República de los Españoles y por otro sobre la República de los Indios, ya que ambas comunidades poseían estatutos jurídicos diferenciados. Sin embargo, a partir del siglo XVII, esta fórmula, que resultó sencilla a los indios del proceso colonizador, se desdibujó con las subsecuentes mezclas raciales entre blancos, indios y negros traídos del África. Surge una sociedad estamental constituida por una serie de grupos étnicos raciales, las castas, con diferentes derechos, privilegios, ocupaciones laborales y posición socioeconómica. Vamos acá. La sociedad colonial y estamentos de casta. Teníamos aquí a los españoles, que eran los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de las audiencias, obispos, arzobispos, curas de parroquias, y funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en el territorio, que eran los encomenderos, los hacendados, tenían acceso a cargos y en los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente en las parroquias. Mestizos, mulatos o zambos. Entonces tenemos acá peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles. Las ciudades podían ingresar al clero. Los indios eran encomendados encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para las minas y en haciendas. Y teníamos al final a los negros, esclavos que trabajaban en minas y en plantaciones. La sociedad colonial y la República de los Españoles. Aquí los europeos provenían de un continente en el cual predominaba una sociedad estamental, caracterizada por la existencia de tres grandes cuerpos sociales, como es la nobleza, el clero y el estado llano.
La movilidad social era una escasa: quien nacía con una cuna noble moría noble, y quien nacía campesino terminaba sus días de la misma manera. La población de la República de los Españoles era muy homogénea culturalmente. Provenía mayormente del sur de la península ibérica, hablaban la misma lengua y profesaban la misma religión. Desde fechas muy tempranas, la categoría de los españoles se dividió entre los peninsulares, nacidos en la península ibérica, llamados localmente gachupines o chapetones, de forma despectiva, y los criollos nacidos en América. La reserva para los primeros de los cargos públicos de mayor importancia en la administración colonial supuso para ellos una clara condición privilegiada y provocó rápidamente la rivalidad entre ambos grupos, lo que desembocaría en el último término en la reclamación de la independencia por parte de los criollos, en la que participó Bolívar, San Martín, Hidalgo y Sucre. La sociedad colonial República de los Indios, vemos que fueron sometidos por la corona a un régimen de protección, siendo marginados las actividades políticas. En principio, sus usos y costumbres debían respetarse en la medida que no fueran contra la religión católica y las leyes españolas. Los indios pasaban a servir al Inca o al Hualich o el Tlazoani azteca o al rey católico, y se mantenían las estructuras del poder prehispánicas con el mantenimiento de la aristocracia indígena, los caciques y la creación de sus propios cabildos o consejos de gobierno independientes. Sin embargo, si así lo querían los intereses de los españoles o de la corona, los indios quedaban sometidos a su autoridad, como por ejemplo en las encomiendas o en las mitas. La pertenencia a la República de Indios de Mestizos era únicamente en cierto grado. Tenían una problemática inserción en la sociedad colonial, ocupando posiciones y oficios menores y magistrados, sirvientes, campesinos, soldados, lo que estaba prohibido a los indígenas y artesanos. Entre la sociedad colonial y el mestizaje, a diferencia de otros colonizadores como los ingleses, que no admitían el mestizaje por considerar impuras a otras razas que no fueran la suya. Tras siglos de convivencia de árabes, judíos, cristianos en la península ibérica, los castellanos tenían menos prejuicios raciales. Por ello se formaron matrimonios mixtos y sobre todo uniones extramatrimoniales con mujeres indígenas, a veces por la fuerza. Esto debido también a que las mujeres castellanas siempre fueron escasas en América. El ejemplo clásico es de la Malinche, amante de Hernán Cortés, con quien incluso tuvo un hijo, Martín Cortés, y también como Sebastián de Benalcázar desposó a la mujer de Atahualpa. Ese es otro ejemplo aplicado acá. Vemos acá un gráfico de la sociedad del mestizaje, ¿no? Aquí estaban, vemos acá como los afrodescendientes empezaban a procrear, ¿no? Salían los mestizos, los mulatos, los moriscos, etc. Vamos a ver un poco de la religión. El Papa Alejandro VI en 1494 estableció la obligación de la corona de Castilla de convertir a sus nuevos súbditos americanos al cristianismo en su vertiente católica romana. Una de las fórmulas empleadas para la conversión fue la doctrina. Se trataba del compromiso adquirido por el conquistador para que fueran evangelizados todos los indígenas que le habían correspondido en su encomienda. El convento fue el centro metalúrgico de la evangelización y a su alrededor se configuraron numerosas poblaciones. En él atendían los religiosos las necesidades espirituales de los nuevos cristianos, al mismo tiempo que las materiales, ya que los frailes disponían de enfermerías, escuelas y talleres. En algunas ocasiones los religiosos católicos se relacionaron estrechamente con los pobladores nativos, involucrándose en sus problemas, en los abusos que sufrían por parte de sus encomenderos, transmitiendo las injusticias a las autoridades de la península. En muchos casos, los misioneros católicos utilizaron las lenguas americanas como el quichua, el náhuatl, el guaraní, contribuyendo a preservarlas al ser dotadas de sistema de escritura. Esto es lo que nosotros podemos ver como parte de características del sistema colonial en el Ecuador. Vamos a seguir en las otras clases explicando más a fondo sobre el periodo colonial. Entonces las clases quedarían
de la unidad número 4 quedaría hasta ahí. Y seguiremos viendo para la otra clase un poco de cómo era el sistema colonial llegando a la república. Posterior vamos a estudiar un poco sobre los procesos republicanos aquí, sobre Simón Bolívar y todo el proceso que hizo para convertir al virreinato en una república. Eso estaríamos viendo en las siguientes clases. Es un gusto y espero que la pasen bien. Hasta luego.